Últimamente hemos visto un mayor interés de la gente en las creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto es algo que recibimos con alegría porque después de todo, nuestra comisión fundamental es enseñar el Evangelio de Jesucristo, su doctrina en todo el mundo. Pero debemos admitir que ha habido y aún existe cierta confusión en cuanto a nuestra doctrina y cómo está establecida. Este es el tema que deseo tratar hoy. En el meridiano de los tiempos, el Salvador enseñó su doctrina y los apóstoles lucharon tenazmente por preservarla contra una constante avalancha de tradiciones. Las epístolas del Nuevo Testamento hacen referencia a numerosos incidentes que demuestran que durante el ministerio de los apóstoles ya estaba en marcha esa grave y extensa apostasía. Los rayos de luz del Evangelio iluminaron la noche de la apostasía subsiguiente hasta que en el siglo XIX, una brillante aurora de restauración irrumpió en el mundo y el Evangelio de Jesucristo pleno y completo se encontró de nuevo sobre la tierra. Ese día glorioso empezó cuando, en una columna de luz más brillante que el sol, Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo visitaron al joven José Smith e iniciaron lo que prácticamente llegaría a ser un diluvio de revelación unido al poder y la autoridad divina. En estas revelaciones encontramos lo que se podría llamar la doctrina básica de la Iglesia de Jesucristo restablecida sobre la tierra. Jesucristo mismo definió esa doctrina en estas palabras registradas en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Esta es mi doctrina y es la doctrina que el Padre me ha dado. Y yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu da testimonio. Y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo. Y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Y quien no crea en mí ni sea bautizado, será condenado. Y quien cree en mí también cree en el Padre, y el Padre le testificará de él a mí, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo. De cierto os digo que esta es mi doctrina. Y los que edifican sobre esto edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Este es nuestro mensaje, la roca sobre la cual edificamos, el fundamento de todo lo demás en la Iglesia. Al igual que todo lo que proviene de Dios, esta doctrina es pura, es clara, es fácil de entender aún para un niño. Con corazones rebosantes, invitamos a todos a que lo reciban. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Esto quiere decir que aunque todavía hay mucho que no sabemos, las verdades y la doctrina que hemos recibido ha venido y seguirán viniendo por medio de la revelación divina. En las tradiciones de ciertas organizaciones, los eruditos religiosos afirman tener la misma autoridad para enseñar que la jerarquía religiosa y los asuntos de doctrina tal vez se conviertan en una competencia de opiniones. Algunos confían en los consejos económicos de las edades medias y sus credos. Otros ponen un énfasis primordial en empresas de gran erudición tales como la hermenéutica y la exégesis bíblicas. Valoramos la erudición que realza el entendimiento. Pero en la Iglesia hoy día, tal como en la antigüedad, el establecer la doctrina de Cristo o el corregir las desviaciones en cuanto a la doctrina es un asunto de revelación divina para aquellos que el Señor
inviste con autoridad apostólica. En 1954, el presidente J. Reuben Clark, consejero de la primera presidencia, habló sobre la forma en que se da a conocer la doctrina en la Iglesia y la función preeminente del presidente. Refiriéndose a los miembros de la primera presidencia y del Quórum de los 12, él declaró: debemos tener presente que a algunas de las autoridades generales se les ha asignado un llamamiento especial, poseen un don especial, son sostenidos como profetas, videntes y reveladores, lo cual les da un don especial espiritual en relación con la enseñanza de la gente. Ellos tienen el derecho, el poder y la autoridad de dar a conocer la mente y la voluntad de Dios a su pueblo, estando sujetos al poder y a la autoridad absolutos del presidente de la Iglesia. A otras autoridades generales no se les da ese don y esta autoridad especial y espiritual con respecto a su enseñanza. Ellos tienen una limitación consiguiente, y dicha limitación en su poder y autoridad en la enseñanza se aplica a cualquier otro oficial y miembro de la Iglesia, ya que ninguno de ellos está espiritualmente investido como profeta, vidente y revelador. Más aún, como se ha indicado, el presidente de la Iglesia tiene además un don espiritual en este respecto, ya que él es el profeta, vidente y revelador para toda la Iglesia. ¿En qué forma revela el Salvador su voluntad y doctrina a los profetas, videntes y reveladores? Podrá actuar por medio de un mensajero o por su propia persona. Podrá hablar por su propia voz o por la voz del Santo Espíritu. Una comunicación de espíritu a espíritu que se puede expresar con palabras o sentimientos que transmiten entendimiento más allá de las palabras. Él podrá dirigirse a sus siervos individualmente o actuando en consejo. Cito dos ilustraciones del Nuevo Testamento. La primera fue una revelación dirigida a la cabeza de la Iglesia. En la primera parte del libro de Hechos vemos que los apóstoles de Cristo declaraban el mensaje del Evangelio solo a los judíos, siguiendo el modelo de Jesús. Ahora bien, en el horario del Señor había llegado el tiempo para un cambio. Pedro, que se encontraba en Jope, tuvo un sueño que se repitió 3 veces. Vio una variedad de animales que eran bajados del cielo a la tierra en un gran lienzo atado de los 4 cabos, y se le mandó: mata y come. Pedro se mostró renuente porque él nunca había comido cosa inmunda bajo la ley, que eran bajo la ley de Moisés. Y el Señor le dijo a Pedro: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. El significado de ese sueño se esclareció cuando poco después varios hombres enviados por el centurión romano Cornelio llegaron a la casa de Pedro con la petición de que fueran a enseñar a su amo. Cornelio había llamado a un grupo de parientes y amigos, y al encontrarlos ansiosos de recibir su mensaje, Pedro dijo: Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje, y aquellos que acompañaban a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mediante esta experiencia y revelación dada a Pedro, el Señor modificó la práctica de la Iglesia y reveló a sus discípulos una comprensión más completa, y de ese modo se extendió la predicación del Evangelio para abarcar a toda la humanidad. Más adelante, en el libro de Hechos, encontramos otro ejemplo, un tanto similar, mostrando cómo la revelación sobre asuntos de doctrina se puede recibir en el entorno de un consejo. Surgió una contienda en cuanto a si la circuncisión que se exigía bajo la ley de Moisés debía
prolongarse como un mandamiento del Evangelio. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para examinar este asunto. El registro que tenemos de este consejo ciertamente está incompleto, pero se nos dice que después de mucha discusión, Pedro, el apóstol de mayor antigüedad, se puso de pie y declaró lo que el Espíritu Santo le había confirmado. Recordó al consejo que cuando se empezó a predicar el Evangelio a los gentiles no circuncidados en la casa de Cornelio, ellos habían recibido el Espíritu Santo, al igual que los conversos judíos circuncidados. Dios, dijo él, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, al igual que ellos. Después de que Pablo, Bernabé y tal vez otros hablaron para apoyar la declaración, Jacobo propuso que la decisión se implementara por carta a la Iglesia, y el Consejo llegó a un acuerdo. En la carta en la que se anunciaban su decisión, los apóstoles dijeron, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O en otras palabras, esa decisión se recibió por revelación divina por medio del Santo Espíritu. En la actualidad se siguen estos mismos modelos en la Iglesia restaurada de Jesucristo. El presidente de la Iglesia puede anunciar o interpretar doctrinas basadas en revelación que haya recibido. La interpretación doctrinal también se puede recibir a través del Consejo Combinado de la Primera Presidencia y del Quórum de los 12. En las deliberaciones del Consejo con frecuencia se sopesará lo que se encuentra en los libros canónicos, las enseñanzas de los líderes de la Iglesia y prácticas pasadas. Pero al final, al igual que en la Iglesia del Nuevo Testamento, el objetivo no es simplemente lograr el consenso entre los miembros del Consejo, sino la revelación de Dios. Es un proceso en el que se toma en cuenta tanto la razón como la fe para obtener la mente y la voluntad del Señor. Al mismo tiempo, se debe recordar que no toda declaración que haya hecho un líder de la Iglesia, pasado o presente, necesariamente constituye doctrina. Comúnmente se da por entendido en la Iglesia que una declaración que haga un líder en alguna ocasión suele representar una opinión personal que, aunque bien pensada, no quiere decir que sea oficial o vinculante para toda la Iglesia. El profeta José Smith enseñó que un profeta es un profeta únicamente cuando está actuando como tal. El presidente Clark, citado anteriormente, declaró, una sencilla historia que me contó mi padre cuando yo era niño ilustra este punto. No sé con qué autoridad, pero ilustra el punto. Su historia fue que durante la agitación ocasionada por la llegada del ejército de Johnston, el hermano Brigham predicó en una reunión por la mañana un sermón lleno de despecho al ejército que se aproximaba, declarando la intención de oponerse a ellos y expulsarlos. En la reunión de la tarde se puso de pie y dijo que Brigham Young había hablado en la mañana, pero que el Señor ahora iba a hablar. Entonces pronunció un discurso en el ritmo del cual fue lo opuesto del discurso de la mañana. La Iglesia sabrá por el testimonio del Espíritu Santo que mora en el cuerpo de los miembros si las autoridades generales, al expresar sus opiniones, lo hacen por inspiración del Espíritu Santo y a su debido tiempo ese conocimiento se dará a conocer. El profeta José Smith confirmó la función central del Salvador en nuestra doctrina en una frase definitiva. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos, y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. El testimonio de José Smith acerca de Jesucristo es que Él vive, porque lo vio, sí, a la diestra de Dios, y oyó la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. Suplico a todos los que oigan o lean este mensaje que procuren ese mismo testimonio del divino carácter de la expiación y de la resurrección de Jesucristo.
acepten su doctrina mediante el arrepentimiento, el bautismo y reciban el don del Espíritu Santo y luego, a lo largo de su vida, sigan las leyes y los convenios del Evangelio de Jesucristo. Al acercarse nuestra celebración del día de la Pascua, expreso mi propio testimonio de que Jesús de Nazaret fue y es el Hijo de Dios, el mismo Mesías de las profecías antiguas. Él es el Cristo que sufrió en Getsemaní, que murió en la cruz y fue sepultado, y quien de verdad se levantó de nuevo el tercer día. Él es el Señor resucitado, mediante quien todos seremos resucitados y por medio de quien todos los que deseen podrán ser redimidos y exaltados en su reino celestial. Esta es nuestra doctrina, corroborando todos los testamentos anteriores de Jesucristo y pronunciados de nuevo para nuestro propio tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén.